del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Santa María de Ferreira, ayuda nuestra fe, abre nuestro oído a la palabra para que reconozcamos la voz de Dios y su llamada. Aviva en nosotros el deseo de seguir sus pasos, saliendo de nuestra tierra y confiando en su promesa. Ayúdanos a dejarnos tocar por su amor para que podamos tocarlo en la fe. Ayúdanos a fiarnos plenamente de él, a creer en su amor, sobre todo en los momentos de tribulación y de cruz, cuando nuestra fe es llamada a crecer y a madurar. Siembra en nuestra fe la alegría del resucitado. Recuérdanos que quien cree no está nunca solo. Enséñanos a mirar con los ojos de Jesús para que Él sea luz en nuestro camino y que esta luz de la fe crezca continuamente en nosotros hasta que llegue el día sin ocaso, que es el mismo Cristo, tu Hijo, nuestro Señor. Muy bien, pues vamos a comenzar con la primera escena del encuentro de Jesús con la samaritana, que es Juan 4, del 5 al 26, al verso 26. A partir del 27 ya es para el día 4, es la segunda parte de la escena. Las personas que nadie recordaría porque son insignificantes, pues el Evangelio las recuerda, como es una simple samaritana. Jamás hubiera aparecido en los anales del imperio, jamás, porque era una persona insignificante, es más, para el pueblo de Israel, idólatra, y por tanto no trataban con ellos, con los samaritanos. Sin embargo, en la memoria de Dios está lo que los hombres olvidan, decía un profesor mío. En la memoria de Dios está aquellos a los que los hombres olvidan, como es una samaritana, y ha quedado para todas las generaciones escrita esa escena como algo importante. Esta primera parte yo la llamo buscados por la sed de Jesús, que es todavía más importante que la sed de la samaritana, porque ella va con su cántaro al pozo para lo que hacía cada día, para coger su agua, su pequeñita agua, y llevarla en su pequeñito cántaro. Y sin embargo, Jesús le va a presentar un manantial, nada de pequeño, una sobreabundancia de agua viva. No tiene nada que ver con un cantarito, porque Dios siempre es generoso y siempre increciendo, siempre a más, siempre dándote lo que jamás hubieras soñado. Es lo que aparece en esta escena. Si queréis, la sed de Jesús es la sed de Dios, lo que hay en el corazón de Dios. Cuando Dios te mira, eso es lo que siente dentro de su corazón, una sed enorme porque le conozcas y porque vivas con Él. Y es lo que Jesús, que ha venido a revelarnos al Padre, es lo que Jesús va a revelarle a la samaritana. Y yo destaco tres temas en esta escena. Un tema es la sed, que es importante a lo largo de toda la Biblia. El segundo tema, los maridos, para que podamos entenderlo en la escritura, qué significa Baal. Y la adoración, como algo fundamental, no solo de las clarisas, no solo de las hermanas contemplativas, sino como algo fundamental de mi ser cristiano.
para yo desarrollar el bautismo me ha unido a la muerte y a la resurrección de Cristo, para yo desarrollar esta semilla recibida en el bautismo, necesito desarrollar la adoración. Por eso en Lisboa, en la JMJ, el Papa, cuando se reunió con los obispos, sacerdotes y consagrados, les dijo: tenemos que volver a recuperar en la Iglesia entera la adoración. Tiempos y tiempos y tiempos largos de silencio delante de Dios, en medio de una sociedad cargada de ruidos y acelerada, sin capacidad para pararse. Bien, pues esto es lo que va a hacer Jesús con la samaritana. Le va a parar y le va a enseñar a escuchar. Y le va a enseñar a encontrarse con Dios. Así que si nosotros queremos aprender cómo yo quiero encontrarme con Dios en mi vida y cómo, el primer paso es esto. El primer paso es pararte y escuchar. Y luego la segunda parte, que la veremos en la siguiente conexión, el día 4, es el diálogo de Jesús con sus discípulos cuando regresan de la ciudad, y se habla de un tema principal que es la misión, pero eso lo veremos el próximo día. Ahora voy a leer, para que tengamos en el oído el texto, esta primera parte de la escena. Dice así el Evangelio de Juan: cuando supo Jesús que había oído los fariseos que Jesús hacía más discípulos que Juan y que bautizaba, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, dejó Judea y partió de nuevo para Galilea. Era necesario que él pasara a través de Samaria. Llegó Jesús a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca del campo que dio Jacob a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, cansado del camino, estaba allí sentado junto al pozo. Era hacia la hora sexta. Llega una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dice: dame de beber. Sus discípulos se habían ido al pueblo a comprar comida. La samaritana le dice: ¿cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana? Porque los judíos no se tratan con los samaritanos. Jesús le contestó: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, le pedirías tú y él te daría agua viva. La mujer le dice: Señor, si no tienes cubo y el pozo es hondo, ¿de dónde sacas el agua viva? Eres tú más que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, y de él bebieron él y sus hijos y sus ganados. Jesús le contestó: el que bebe de esta agua vuelve a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré nunca más tendrá sed. El agua que yo le daré se convertirá dentro de él en un surtidor de agua que salta hasta la vida eterna. La mujer le dice: Señor, dame esa agua, así no tendré más sed ni tendré que venir aquí a sacarla. Él le dice: anda, llama a tu marido y vuelve. La mujer le contesta: no tengo marido. Jesús le dice: tienes razón, que no tienes marido. Has tenido ya 5 y el que ahora es, y el de ahora no es tu marido. En eso has dicho la verdad. La mujer le dice: Señor, veo que tú eres un profeta. Nuestros padres dieron culto en este monte y vosotros decís que el sitio donde se debe dar culto está en Jerusalén. Jesús le dice: créeme, mujer, se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis a uno que no conocéis. Nosotros adoramos a uno que conocemos,
porque la salvación viene de los judíos, pero se acerca la hora, ya está aquí, en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y verdad, porque el Padre desea que lo adoren así. Dios es espíritu y los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y verdad. La mujer le dice, sé que va a venir el Mesías, el Cristo. Cuando venga, Él nos lo dirá todo. Jesús le dice, soy yo, el que habla contigo. Fijaos, la sed es el tema principal de esta escena. Yo estoy convencida de que cada persona, cada cristiano es una persona buscada por la sed de Jesús. Cada uno de nosotros somos buscados por esta sed que Dios tiene de nosotros, de comunión con nosotros, de alianza con nosotros. Por eso es importante profundizar en esta palabra, alianza, porque va a atravesar la Biblia entera. Y esta sed de Dios en un momento concreto de la historia se nos cruzó y nos hizo salir de nuestra tierra, de nuestra parentela, a las que estamos viviendo en los monasterios para vivir en un monasterio, a los que están en la misión para vivir en la misión, a cada uno al sacerdote para vivir su ministerio, a cada uno de los cristianos para vivir el amor en la dimensión de la cruz, que es ser cristiano, ese ágape que el otro día hablábamos. Hay momentos concretos de la historia en que la sed de Dios se cruza con nuestra sed, porque Dios es un Dios concreto. El Señor no es un fantasma, es un Dios Señor de la historia, es decir, ha entrado en la historia y actúa en ella. Dice el texto que era necesario que Jesús pasara a través de Samaria, pero ese verbo dei, que lo he dicho ya muchas veces, pero es importante que lo tengáis en mente, que lo traducimos por era necesario, pues en la Escritura expresa el plan de Dios. Por lo tanto, no es que sea necesario porque geográficamente tenía que, para ir a Judea, tenía que pasar por Samaria. Es que entraba dentro del plan de Dios que pasara por Samaria y que se encontrara con esta samaritana. Como está dentro del plan de Dios, que Jesús hoy pase por tu Samaria, por el lugar de tus idolatrías, por el lugar donde estás con tu cántaro intentando sobrevivir con un poco de agua. Y por eso tu vida discurre tibia y rutinariamente, porque no tienes el agua viva. A través de este evangelio se nos da el agua viva si lo creemos. Así que atención, porque Jesús nos busca y Él está sediento. Igual que en la última cena dice, ardientemente he deseado comer esta comida pascual con vosotros, es como si hoy le diría a la samaritana, es que me muero de sed, porque tú conozcas el agua viva y el don de Dios. Por eso no perdamos esta tarde de gracia, que es una oportunidad para encontrarnos de nuevo con el manantial que brota de Jesús. Jesús está sentado, literalmente dice el texto, epi, es decir, sobre el pozo. Es como si el evangelista nos lo quisiera presentar como el nuevo pozo, un pozo mayor que el de Jacob,
que de él bebió Jacob, sus hijos y todas sus descendientes. Pero del pozo de Jesús va a beber el universo entero. Y fijaos que a dónde llega la humildad de Jesús, que le pide a la samaritana, dame de beber. Para Jesús no hay barreras, ni entre la samaritana, ni entre él, ni entre tú y él. Su sed acorta distancias. La sed de Jesús acorta la distancia que el hombre pone entre Dios y su vida, porque va tras los ídolos, porque va buscando saciar la sed en cisternas agrietadas. Y acercándose Jesús a la samaritana sediento, va a sacar a la luz la sed verdadera de la samaritana, que no es sed de esa agua que ella iba cada día solo le hace sobrevivir. Pero Jesús quiere para ti una vida plena, una vida llena del agua de Dios. Es impresionante que Jesús se dirija a la samaritana como un mendigo y se dirija esta tarde a ti como un mendigo, te diga, dame de beber, tengo sed de ti, dame de beber. Y decía un profesor mío que detrás de este diálogo y de esta sed hay una ciencia enorme de la sed, de la cual tenemos que aprender. El pueblo de Dios siempre ha sido un pueblo peregrino y sediento, como todos los nómadas caminantes por el desierto, siempre en busca de agua para vivir. Y encontrar un pozo, pues era encontrar la manera de poder vivir en el desierto, ¿eh? Pero Jesús no quiere vivir en el desierto. Quiere que tengas dentro de ti un manantial de vida que no se acabe nunca. Es decir, que tu vida, que es un desierto, se transforme en un paraíso, en un jardín, donde haya un confidente en tu vida contigo. Y ese confidente es Dios. Y esto no es una historia que nos han contado, esto es real. Que Dios, el que ha creado todo, absolutamente todos los planetas, todos los seres humanos, todo lo que hay sobre la tierra, que ese ser tiene sed de ti, quiere entrar en comunión contigo. A veces esta sed nos puede dejar perplejos y nos puede hacer pensar, pero si yo soy la que tiene sed, ¿a qué viene Jesús ahora a pedirme a mí agua? Si soy yo la que vengo aquí a cada uno de los textos de la Biblia a ver si puedo sacar agua que sacie mi vida. ¿Por qué me pide a mí de beber? Fijaos, Dios quiere ponerse a nuestra altura. Quiere ser un sediento como nosotros. Uno que se cansa como nosotros. Uno que nos habla incluso desde abajo. Jamás nos mira con desprecio, ni miró a la samaritana de arriba abajo despreciándola, ni de su boca salió ningún juicio. Jesús está aquí, nos ve, sabe
que nuestra sed es fatiga y cansancio, muchas veces existencial, y sin embargo te dice hoy, dame de beber. Cuando el Evangelio dice que Jesús está cansado, esto ya lo hemos comentado otras veces, el verbo que utiliza Juan es copiao, con K de kilo. Copiao viene de copos, que es golpe, así que está agotado por los golpes de la vida y se sienta sobre el pozo como uno de nosotros, incluso él sin cántaro y sin nada, es decir, sin ninguna seguridad a lo que nosotros queramos darle. ¿Sabéis para qué? Para que tú hoy te sientas comprendida en tu cansancio y en tu sed, porque Él la ha pasado primero. Necesitamos discernir nuestra sed para ir poniéndole nombre y dejar que Dios actúe en medio de nuestra sed. ¿De qué tengo sed? Pregúntate esta tarde, ¿de qué tengo sed? ¿De paz, de justicia, de consuelo, de plenitud, de una vida auténtica? O yo tengo sed de hacer justicia por mi mano, de vengarme, de dominar, de cantarle las 40 a este? ¿De qué es lo que tengo sed? ¿Qué hay en mi corazón? Porque dependiendo de mi sed, esto no es para calentarse la cabeza, es que dependiendo de mi sed, así voy a orientar mi vida, así voy a ir en una dirección o en otra. Por eso es bueno que nos desprendamos esta tarde de nuestra autosuficiencia para encontrarnos cara a cara nuestra sed con la sed de Jesús. Porque de este encuentro va a surgir la misión. No surge la misión, la pasión por la misión, por llevar el Evangelio ardientemente a todos los hombres. No surge si no ha habido un encuentro de mi sed con la sed de Jesús. Yo diría que la sed es un mapa real, porque mirar mi sed me hace mirar mi ubicación, dónde estoy, dónde me estoy moviendo cada día, hacia qué pozos camino cada día para saciarme. Y todo ser humano es buscador de la felicidad, hasta el final de la vida, tengamos los años que tengamos. Y en el fondo esta búsqueda de la felicidad es la búsqueda de Dios. Algunos hombres ni lo saben, que eso que van buscando, esa felicidad que van buscando, solo lo puede saciar Dios. Pero hemos sido creados no para estar condenados a la sed, siempre insatisfechos. Estamos llamados por Dios para tener el don de Dios dentro de nosotros, el agua de Cristo en el corazón de nuestra vida. Sería absurdo que un sediento, teniendo delante la fuente y el manantial, se negara a beber y se muriera de sed. Sería absurdo. Y eso nos pasa muchas veces a los cristianos. Tenemos la fuente. Sabemos dónde está el manantial. Pero oye, qué tercos
que preferimos quedarnos cómodamente, morirnos de sed, llevar una vida a medias, ir tirando, en vez de tener una vida plena. Pues bendita sea la sed que tú tienes, si esa sed te lleva esta tarde a Jesús. Tómate el tiempo que necesites, descifra tu sed, reconoce tus límites. Tengo sed de paz, porque últimamente todo me quita la paz, todo me enfada, todo me exaspera, tengo sed de paz. Pues, y reconoce tu límite. Eso te va a asemejar a Jesús. No te va a empequeñecer, te va a ir modelando y haciéndote semejante al Maestro. Hay 3 veces que aparece la sed en boca de Jesús. Aparece aquí, en la Samaritana, aparece en el capítulo 7, en el verso 37 de Juan, que dice, el que tenga sed, que venga a mí y beba. Es la fiesta de las tiendas, Jesús está pidiendo las lluvias del año que se pedía en ese tiempo, y habla, sabe que su pueblo está sediento y aparece ante el pueblo, ya no ante la samaritana, ante el pueblo como el que va a saciar la sed. Y hay un tercer momento, que es el capítulo 19, donde dice, tengo sed, en el momento de la cruz. Es decir, hasta el final de la vida, la sed va a acompañar a Jesús. La sed por ti, la sed por hacerte feliz. Vale, ahora, sí, ahora ya, sí, seguimos. Esta sed le va a acompañar a Jesús desde el principio hasta el final. Y esta sed es lo que le va a hacer ir buscando a las ovejas perdidas. Primero a las de Israel y luego a todas las demás, porque su mesa, ¿os acordáis de la multiplicación? Se va a abrir a los gentiles. Por eso vamos a sentarnos a la mesa de la fe esta tarde, que es la mesa de este Evangelio. La mesa en la que entramos en contacto con nuestra sed y vamos a dialogar con Jesús y a interpretar nuestra sed, escuchar nuestra propia sed. A lo mejor, pues, te encuentras que tú no sabes qué sed tienes. Pues comienza por escuchar lo que hay en tu corazón. Comienza por callar. El primer paso es el silencio. Y escucha lo que hay en tu corazón. Descubrirás tu propia sed. Hay un salmo, el Salmo 42, que es impresionante la sed de Dios que aparece aquí. Como busca la cierva corrientes de agua, así mi alma te busca a ti, Dios mío. Ojalá seamos buscadores de Dios en todo momento, en la salud y en la enfermedad, en las situaciones difíciles, en las situaciones de amistad y en las situaciones en las que parece que la relación de amistad está como más fría o más débil. Busquemos esta agua de Dios. Porque sabéis una cosa, si el hombre pierde la sed de Dios, está solo.
Está solo en el mundo, absolutamente solo. No sabe para qué vive ni para qué muere. Y se convierte en un ser desgraciado, manipulado por los demás. Si desaparece el anhelo de cercanía de Dios, en nosotros nos volvemos unos seres ególatras. Y decía André Guény que entonces la vida se convierte en una habitación insonorizada, que nada me toque, que nada me quite de mi habitacioncita, de mis cuatro cosas, de mis seguridades. Pero entonces el hombre se convierte en un cadáver, en un ser sin vida. Y aparece, cuando desaparece la sed de Dios, aparece lo que en otro momento hemos hablado de la acedia, la tristeza por las cosas de Dios, por las cosas espirituales, la apatía, la tristeza, esa dulzona que no te la quita nada, porque se ha apagado el deseo de Dios. ¿Y cómo podemos reactivar la sed de Dios si se ha apagado en mi vida? Pues todos los autores, y os lo digo por experiencia, todos dicen, hay que sentarse junto al pozo, hay que sentarse junto al pozo de la Escritura y dialogar con Jesús. Por eso San Ambrosio, que tiene experiencia de acedia y que tiene experiencia de haber reactivado su sed de Dios bebiendo de la Escritura, dice esto en una carta preciosa. Dice, recoge el agua de Cristo, esa agua que alaba al Señor en los salmos. Recoge el agua de numerosos lugares en que la derraman esas nubes que son los profetas. Llena el seno de tu mente para que tu tierra se esponje y tengas la fuente en tu propia casa. Quien mucho lee y entiende se llena, y quien está lleno puede regar a los demás. Es esto, es qué hay en tu mente. Llena tu mente del agua de Cristo, porque si no tu mente se llena de juicios, de murmuraciones, de ironías, de deseos de venganza, de pensamientos contra este o contra el otro, de resentimientos. Llena tu mente del agua de Cristo y entonces tu mente estará esponjada. Gregorio Magno, en vez de decir sentarse al pozo, junto al pozo, decía hay que cavar pozos, pero es lo mismo. Hay que cavar pozos en la escritura, es decir, hay que hacer una lectura orante de un pasaje y beber así el agua de Cristo. Encontraremos lo que necesitamos, el agua viva. Lo siento por los que les gusta mucho el ruido, pero no se puede beber del agua viva en medio del ruido. Necesitamos tiempos de silencio orante. Estos son pequeños pasos, pequeños trucos que os voy diciendo, pero que son efectivos. Por mucho que tú quieras, en medio del ajetreo y del ruido de mucha actividad, tu mente no se termina de llenar del agua de Cristo. Necesitas parar.
y en un silencio que sea orante, no en un silencio donde voy a darle vueltas a la cabeza a lo que me han hecho, sino en un silencio orante. En el encuentro, con la samaritana se produce un cambio de papeles, si os dais cuenta. Jesús pide de beber, pero después es él quien da de beber a la mujer. Jesús termina por olvidarse de su sed, se centra en la samaritana, se va a centrar en la sed de la samaritana, en los maridos de la samaritana, en lo que le pasa a la samaritana. Jesús se descentra totalmente de su cansancio, de su sed, para dar de beber a esta mujer y le promete el agua viva. Pero fijaos qué promesa, le dice, si tú conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le habrías pedido a él y él te habría dado el agua viva. No le pone delante un espejo para decirle, mira, maja, esto es lo que tú eres. Lo que le pone delante es la belleza a la que puede llegar, un icono. Y le dice, si conocieras el don de Dios, si conocieras a la belleza a la que tú puedes llegar, que esa belleza no te la dan tener 5, ni 6, ni 7 maridos, tú le habrías pedido a él el agua viva. Es de una delicadeza y de una misericordia, Jesús, impresionante, impresionante para tratar a esta mujer. Y Jesús solamente muestra su sed para una cosa, para que conozcamos qué hay en nuestros corazones. Porque por el pecado hemos perdido la visión clara de nuestro ser. Hemos tenido que revestirnos continuamente. Y hemos perdido quiénes somos y qué es lo que hay en nuestro corazón. Y Jesús se acerca para mostrarnos lo que hay en nuestro corazón, mostrándonos su sed. Pero hay un camino que recorrer para conocer el don de Dios. En cuanto le ha ofrecido este manantial, la samaritana ha cambiado como de la noche a la mañana. Dame de esa agua. Se olvida hasta de su cántaro. Dame de esa agua. Se ha sentido completamente aceptada y acogida, querida en lo profundo de su ser, como ningún marido le ha querido. Estamos llamados a tener este don de Dios dentro de nosotros, a tener esta experiencia del amor de Dios a nosotros concretamente. Y el camino para tenerlo es: ve y trae a tu marido. Por eso comenzamos el segundo tema, que es el tema de los maridos. En la tradición judía era tarea del Mesías dar el don del agua viva. Nosotros a lo mejor en este diálogo, como no somos hebreos, no podríamos descifrar, pero en cuanto Jesús ofrece el agua viva, lo que está diciendo, soy el Mesías. Pero la samaritana todavía no le reconoce. Hay que hacer este camino para tener el don del agua viva, que se expresa en la Escritura con 3 verbos. Así que si tú esta tarde quieres saber qué tienes que hacer para recibir el don del agua viva, que es un don, pero que hace realizar
un paso, un camino pequeño. 3 verbos: vete, llama a tu marido y vuelve aquí. Es lo que los expertos llaman el camino de la esponsalidad. La Iglesia es esposa de Cristo. La Iglesia entera tiene que hacer este camino para vivir la dimensión esponsal que has recibido en la alianza de Dios con su pueblo. Por eso es tan importante la palabra alianza. Pregúntate con quién tengo yo hecho alianza. En mi vida, ¿con quién me alío yo? ¿Con Dios? ¿Con Jesús? ¿O con mis deseos no sé, de brillar, de tener éxito, de todo lo que el mundo me ofrece, de comodidad, de seguridad? Yo tengo que tener todas las cosas seguras, como el joven rico, que lo había cumplido todo desde joven. Pero cuando le piden el paso de la esponsalidad, es decir, véndelo todo, que te has aliado con tus bienes, entonces se acabó la sed de Dios. Se fue triste. Porque solo podemos tener alegría si reactivamos continuamente la sed de Dios, de aliarnos con Él, de no tener otro aliado, ningún otro aliado, solo Dios. Fijaos, el pozo en el pueblo de Israel era el lugar, es un símbolo en la escritura impresionante. Era el lugar donde se sellaban los negocios, donde se hacían los comercios, las transacciones económicas. Era siempre en torno, el pozo no era solamente para sobrevivir la vida, digamos, biológicamente, que necesitamos agua para vivir, sino que era el símbolo de la vida social, de la vida cultural, donde se apalabraban los matrimonios. Jesús va al centro de la vida, a donde bulle la vida del pueblo. Y ahí es donde se quiere encontrar contigo. Esta sed de Jesús está cumpliendo la profecía de Oseas, que dice: la llevaré al desierto, hablaré al corazón, la voy a seducir, la llevaré al desierto y le hablaré al corazón, y aquel día me llamará esposo mío. Solo el desposorio con Dios te produce el manantial de agua viva en el hombre. En la Iglesia está el manantial del agua viva porque es esposa de Cristo. Y esto es verdad. Un agua que salta hasta la vida eterna. Es decir, no hay ninguna muerte que la pueda parar, ni tu enfermedad, ni tus resistencias, ni tus pecados, ni tus debilidades. Nada puede parar este manantial de agua viva. Si tú quieres, vea por tus maridos y vuelve. Marido, en la escritura es Baal, que se puede traducir por ídolo o por marido, también por señor, Baal. Es lo mismo, trae tus ídolos. Haz este camino de vuelta, volver, sub en hebreo significa volver y teshuvá, conversión. Haz un camino de vuelta, es hacer un camino de conversión desde donde estés. Si te has apegado a los bienes, si te has apegado a la fama, si te has apegado
a los afectos, a lo que sea, vuelve. Vuelve al Señor, vuelve al manantial del agua viva y siéntate al pozo, junto al pozo está Jesús, junto a la Escritura, siéntate. Porque dice el Papa que a veces perdemos el entusiasmo en la misión y en la vida porque hemos olvidado que las necesidades más profundas del ser humano las sacia el Evangelio de Jesús. Dice el Papa, hemos sido creados para la amistad con Jesús y para el amor fraterno. Y para vivir todo esto necesitas hacer este camino de vuelta al esposo. Y esto no solo para las monjas de clausura, de verdad, esto es para toda la Iglesia. Y el tercer tema, no puedo pararme más en esos 3 verbos, pero vosotros, escrutando esa escena, seguro que descubrís mucha más agua de la que yo os pueda decir, que os sacie el corazón. Y el tercer tema es la adoración. Adorar en espíritu y en verdad. La samaritana le dice, ¿dónde tenemos que adorar? Y Jesús le responde, ¿cómo tenemos que adorar? Porque a Jesús el lugar le importa poco. Lo que le importa es cómo adoramos. Y adorar, decía un profesor mío, es prolongar ese diálogo de Jesús con la samaritana, que sigue todavía en pie, después de tantos siglos. No se ha cerrado ese diálogo. Y en medio de un mundo cambiante, permanentemente todo es efímero, todo se rompe, todo se cambia de todo, de casa, de marido, de país, de todo, permanentemente todo es cambiante. En un mundo completamente cambiante, adorar es la huella de lo permanente. Es decir, al mundo, hay algo que permanece siempre. Y es este diálogo de Dios con los hombres. Por eso hay que cultivar y que cuidar espacios de adoración, saborear el misterio, gustar la presencia de Dios en la escritura, en la forma consagrada, en el hermano que es tierra sagrada. Tenemos que aprender estas adoraciones. Ir saboreando la presencia de Dios en la escritura, en la historia, en la forma expuesta en el Santísimo, en los hermanos. Entonces escucharemos que Dios habla a nuestro corazón. Y así podremos, desde el Espíritu, desde nuestro Espíritu, caminar hacia la verdad de nuestra vida. Adorar en espíritu y en verdad. Escuchar lo que hay en mi espíritu para caminar a la verdad de mi vida, a lo verdadero que hay en mi vida. Y en mis límites reconocer la presencia de Dios. Porque en mis límites Dios está gritándome. Por eso adorar es una forma de estar y de existir en el mundo. Y es prolongar, cada vez que yo adoro, estoy prolongando lo que he celebrado en la Eucaristía, que es un misterio, dice el Papa, en salida.
porque la reserva eucarística era siempre para llevarla a los enfermos con el viático o para procesionarla e ir a los que no habían podido ir al templo. Por eso la Eucaristía salía en procesión a buscar a los hombres. Eso es lo que hace en el Corpus. Dios sale a buscarnos. Dios no necesita que nosotros, de nosotros aplausos, aunque está muy bien que se los demos. Digamos, el corazón de la procesión del Corpus es que Dios ha salido a buscarnos. Y el corazón de la adoración eucarística, de la reserva eucarística, es que Dios sale del sagrario y lo exponemos porque sale a buscarnos, está buscándonos y está deseando encontrarse con nosotros. Por eso la adoración, y esto es lo último que digo, es un diálogo transformador de la vida, no es una tontería. Es que yo adoro el cuerpo en la Eucaristía para después vivir adorando, dejando que el diálogo de Dios transforme mis situaciones, las que estoy viviendo, y así adoro en espíritu y en verdad, dejando que Dios transforme mi vida, no poniendo resistencia, porque Dios no te va a hacer violencia jamás. Libremente le puedes decir no, yo no quiero adorar, yo no quiero que entres a transformar mi vida, yo no quiero dialogar contigo, porque eres libre, pero te pierdes entonces el manantial de agua viva. Bien, por eso aquí lo vamos a dejar, pero y en esta tarde intentemos saborear este texto, profundizar, adorar a Dios presente en este diálogo y recibamos con alegría el don de Dios. Porque si conocieras la belleza a la que Dios quiere llevar tu vida, estarías dando saltos de alegría sin parar. Es inmensa la belleza de la que Dios quiere llenar tu vida. Bien, pues aquí dejamos ya la clase y la grabación.